En América Latina vamos de Colombia directamente hasta Chile. Hay nuevo sistema de financiamiento educativo. El presidente Gabriel Boric anuncia cambios al crédito. Adelante, Lucía López. Una importante reforma al sistema de financiamiento de la educación superior, al acceso a la educación superior, ha presentado en la jornada de ayer, en la noche de ayer en cadena nacional, el presidente de la República, Gabriel Boric. La reforma al CAE. Se había hablado y era parte de su programa de gobierno la condonación total de esta deuda que adquieren las personas en Chile para poder participar de la educación superior. El crédito con aval del Estado, que ha tenido problemas y que fue una bandera de lucha también de los movimientos estudiantiles, recordemos, desde los cuales surge precisamente la figura del presidente Gabriel Boric, entre otros liderazgos políticos que hoy día están en el gobierno, como por ejemplo también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ellos surgen a la arena política como líderes universitarios pidiendo gratuidad y después la condonación del CAE. Por eso había sido parte del programa de gobierno y un anuncio esperado que finalmente se materializa en la jornada de ayer. Ya había tomado parte de la discusión pública la idea de que perdonar el crédito completamente a quienes adeudan precisamente esta deuda que se adquiere cuando uno decide ingresar a la educación superior, era no una prioridad para el Estado y además un costo muy alto para el Estado. Sin embargo, el proyecto de alguna manera recibe esas críticas y lo que presenta son 3 ejes de reforma. La primera es la condonación, aparte de las deudas, porque lo que se eliminará de acá es la presencia de la banca. La banca participa y genera intereses muy altos. Por eso, al sacar a la banca, se espera que se negocie, una vez que se implementa la ley, con el Estado, quienes, por ejemplo, han pagado su deuda o quienes están al día con su deuda, y eso significaría buena parte de la condonación de la deuda. Por otra parte, la reorganización de la deuda. Quienes no vean su deuda condonada, producto de sus pagos anticipados y la negociación que hagan, van a reorganizar esta deuda. Todo esto en el marco de quienes pasen voluntariamente de un sistema, del actual del CAE, al FES, este nuevo instrumento, y esa es la tercera parte de esta reforma anunciada, este nuevo instrumento para financiar la educación superior, el FES, que de alguna manera vería en el futuro, cuando se apruebe la ley, y yo digo de alguna manera porque todo esto depende de un trámite en el Congreso, vería que el 90% de las personas que estudien en el momento de estudiar no tengan que suscribir un crédito, no tengan que pagar, sino que lo hagan a partir de los 12 meses una vez egresado, y además cumpliendo con algunos requisitos como estar recibiendo ingresos superiores al sueldo mínimo de 500.000 pesos. A partir de ese tramo, entonces las personas verán un porcentaje de su sueldo descontado de sus impuestos para financiar este fondo que irá a pagar los estudios de quienes están cursando contemporáneamente. Es lo que se dice una medida revolvente, pero escuchemos primero al presidente Gabriel Boric precisamente en cadena nacional refiriéndose a los 3 puntos ejes principales de esta reforma. El proyecto de ley tiene 3 objetivos. 1, condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas. 2, reorganizar la deuda, la que quede en términos razonables para quienes aún deban. 3, terminar con el CAE reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior. Sobre la condonación inicial, todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha. Las palabras del presidente Boric fueron anoche en cadena nacional, sin embargo, hoy día en la mañana estuvo temprano en una universidad de Santiago, en la USACH, precisamente la Universidad de Santiago de Chile, junto a otros ministros, dando más detalles. Entre esos ministros estaba el ministro de Hacienda, que tiene un tema, una participación importante, porque el CAE representa un costo para el Estado, también al funcionar como aval, ha tenido que desenvolver miles de millones de dólares en este crédito, y el tema del Estado y de las arcas fiscales es una preocupación. Los críticos de la idea de condonar el crédito completamente hablaban de que no es una prioridad para el Estado. Bueno, en esta participación en la mañana, en este punto de prensa, el ministro Marcel habló de cómo precisamente se pretende avanzar en este proyecto que alivianaría, según ha dicho el ministro, precisamente los costos que hoy día el CAE significan para el Estado. Avancemos también en su explicación respecto de cómo funcionaría parte de este proyecto.
en términos de los flujos de pago, la manera en que la persona va a pagar ya no va a ser concurriendo a un banco, haciendo, ¿cierto?, una transferencia. Esto va a ocurrir a través del sistema tributario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a operar? En primer lugar, hay un mínimo exento de 500.000 pesos, ¿cierto? Luego, el pago que le va a corresponder en el año se va a calcular como un 8% sobre lo que está por encima de los 500.000 pesos. El mínimo exento es para todo el mundo, ¿no? Se ha dicho que quienes ganen menos de 500.000 pesos no van a pagar nada, pero también los que ganen más de 500.000 pesos, los primeros 500.000 pesos no van a estar sujetos a pago. El pago se va a calcular por todo lo que está sobre los 500.000 pesos. Y la manera en que se va a pagar es a través de un aumento en la retención de impuestos mes a mes que se liquida después en la operación renta. ¿Ya? Por lo tanto, acá esto va a operar de manera automática, no es que requiera que la persona haga un trámite para pagar. ¿Ya? Eso es lo que va a asegurar que haya una recuperación mayor que la que tenemos hoy día, además de los incentivos que mencionaba hace un momento. Bueno, esta reforma al sistema de financiamiento, la posibilidad de acceder a la educación superior en Chile, porque recordemos que las universidades en Chile se tienen que pagar con costos muy altos para las personas que además, si están sometidas al crédito con aval, tienen que pagar intereses adicionales y ha significado un endeudamiento muy grave para las familias. Por otra parte, hay 5 deciles de la población, los más bajos o los más vulnerables, que pueden acceder a la gratuidad a partir del proyecto implementado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero queda todavía una deuda importante y queda un sistema de financiamiento para buena parte de la población, sobre todo la clase media, que hoy día o en el futuro podría acceder a este nuevo sistema de financiamiento en la medida que avance en el Congreso. Recordemos que hoy ingresa al Congreso esta reforma, pero que se tiene que discutir. Veremos también cómo avanza esa discusión y si definitivamente se avanza la transformación del financiamiento al que tienen que someterse las personas para poder estudiar en las universidades aquí en Chile.